Elegí este tema pues pensando en que hoy es el Festival de Wesak y es el Festival de Buda. Entonces, de tantos temas que podría tratar, pues pensé en alguno que tuviera alguna relación, como es el mensaje de Buda. Y como sabéis, siempre intento, hasta donde alcanzo, relacionar la psicología con todas las cosas, con todo. Porque si bien muchos pensamos o creemos y se nos ha dicho que la filosofía es la ciencia que trata de todas las materias, que puede abordar todo, y es cierto, sigo creyéndolo, creo que la psicología, que a veces se ha supeditado dentro de las clasificaciones, a veces sí, todavía, a la filosofía, creo que es la psicología, porque la filosofía la crea el ser humano, la crea la psicología. Nosotros somos cuerpo físico, somos o tenemos mente, emociones, deseos, sentimientos, podemos tener o vivir intuiciones, etc. Tenemos unas características no solo físico-materiales, sino también psicológicas. Y si decimos espirituales, es otra manera de decir lo psicológico más sutil, más utilizado, más elevado, en otra vibración superior. Creo que todo. Y por eso, en ocasiones, no continuamente, me ha gustado, me ha interesado, aunque no sé de ninguno, hablar de religiones. Determinados cursos, hablo de todas las religiones orientales y occidentales, entre las que está el budismo. Y cuando hago esto, hasta donde alcanzo, hasta donde sé, porque, repito, no soy seguidor de ninguna religión, ni siquiera de la cristiana, en la que todos hemos sido educados, pues me interesa mucho traducir lo que las religiones dicen a la psicología. Dicho de otra manera, explicar psicológicamente, con términos psicológicos, lo que las religiones nos dicen. Pero lo podríamos hacer aplicar a todo. Y una de esas religiones es el budismo. Y el budismo nace a raíz de Buda. Igual que se dice que el cristianismo nace a raíz de Cristo, aunque supongo que sabéis que las religiones no las crean, ni Buda creó el budismo, ni Jesucristo, Cristo, que eran dos seres distintos, crearon el cristianismo. Son los seres humanos seguidores de estas religiones las que posteriormente fueron configurando las estructuras, basándose en las enseñanzas. De tal manera que cuando los budistas siguen las enseñanzas de Buda, pues están siguiendo, según la implicación que tengan, igual que los cristianos, están siguiendo unas estructuras que según sean monjes, pues son de un tipo determinado, o según sean personas corrientes, pues pueden seguir a lo mejor quizá ciertas ceremonias, etc. Pero la esencia del budismo va más allá, igual que la del cristianismo, a cualquier configuración litúrgica, cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de adoración, de ritual, etc. Sino que lo que a mí más me interesa, posiblemente ahora lo veremos a vosotros, es aquello que nos puede haber dicho Buda, como también podría ser Jesús, o como pueden ser otros, y que sin ser budistas y sin ser cristianos, pues nos puede servir. En ocasiones, nos pasa a todos, estamos hablando de algo. Yo hablo de psicología, continuamente, y en ocasiones, pues, algunas de las afirmaciones de tipo psicológico, pues según en el ambiente en que te encuentras, das o citas a alguien. Dices, cuando hablo del desapego, de la importancia que es vivir desapegados o desidentificados, en ocasiones, depende del público al que te diriges, dices, pues un mensaje muy psicológico profundo de Buda fue el
De tal manera que no sabemos si fue el primero o fue uno más, pero sí que en relación con lo que conocemos de la historia, sí que podemos decir que hace unos 2500 años aproximadamente, Buda, entre otras cosas, habló del desapego, que es lo contrario al apego, de la desidentificación contraria a la identificación. Tanto la identificación como el apego nos hacen sufrir. Entonces, si nosotros nos desapegamos, nos desidentificamos, evitamos, salimos del sufrimiento. Nos habló del sendero medio. Estoy diciendo ahora al principio algunos de los términos que más conocemos, que más familiares nos resultan. Hablar del sendero medio, enseguida lo asociamos a Buda. Pero ese sendero del medio, pues también, no sé si inspirados en Buda o en la propia vida, porque también es interesante, esas verdades eternas, sin haber conocido la fuente de aquellos seres que en primer lugar lo dijeron, están a veces tan arraigadas en la esencia de la vida que con cierto grado de intuición el ser humano lo puede captar. Es decir, que si perdiéramos todo el mensaje del pasado, sea de Buda, de Cristo o filosófico, etc., y los seres humanos ahondáramos en nuestro interior, como se va haciendo poco a poco, gota a gota, pero cualquier ser humano que llega a un punto de profundidad en su interior encuentra ese mensaje, aunque no existieran los libros y estas enseñanzas que la tradición de la cultura nos ha transmitido. De tal manera que hablar del sendero del medio pues podría ser algo que entra dentro de la lógica, voy a añadir una lógica intuitiva. Entonces, pues, sabéis que en la ética de Aristóteles también se nos habla del sendero del medio. Y en la carta que Don Quijote escribe a Sancho cuando se va a ocupar de la ínsula Barataria y da una serie de consejos éticos y psicológicos y filosóficos muy profundos, también nos está hablando del sendero del medio. Es decir, que cuando determinados iniciados o seres avanzados pues hablan de esto, lo dirán a su manera. Pero puede que se hayan inspirado o puede que no. No es indispensable. Se puede sentir y hablar y sentir y vivir el amor sin necesidad de conocer el mensaje de Cristo. Se puede vivir la sabiduría sin conocer el mensaje de Buda, porque tanto el Cristo como el Buda lo llevamos todos. Se nos ha hablado y la mayoría de la gente entiende el Cristo y el Buda como seres históricos que aparecieron en un momento y nos dieron una serie de enseñanzas. Aunque os diré, y a lo mejor lo sabéis, que lo más importante que estos seres hicieron no fueron las enseñanzas, que es lo que más identificamos con ellos, lo que está escrito, lo que se ha transmitido a través de la escritura, sino lo que hicieron fue abrir una serie de campos de vórtices de energía para que a partir de ese momento la humanidad, no solo los cristianos o budistas, pudiéramos tener más fácil el acceso a los niveles superiores. De paso, pues claro, tenían que interactuar con la gente que les rodeaba y por lo tanto dar y transmitir una serie de enseñanzas. Y además establecer una serie de símbolos importantes que luego lo interpretamos como lo que sea. Tengo la total seguridad, por lo que he conocido hasta el momento, de que Jesús no murió en la cruz. Pero el símbolo de la muerte en la cruz es un símbolo que ha quedado tan arraigado en las mentes de tanta gente que es de lo que más se habla. Y además, con esos añadidos de sangrientos y crueles, que es lo que tendríamos que haber olvidado hace mucho tiempo, pero que está creando un karma que va a tener sus consecuencias dentro de la religión. Pero es un símbolo, el símbolo de la cruz, el símbolo del sacrificio. Entonces, ese símbolo, que significa varias cosas, como la cuarta iniciación, simboliza pues, el sacrificio del espíritu en la materia o del yo superior a través del ego o de la personalidad, pues es lo más importante. Pero los seres humanos, según nuestro nivel de conciencia, nos quedamos con aquello que podemos asimilar por nuestra cultura, por nuestra psicología, etc. El caso es que lo mismo pasa con unos que con otros. De Buda se habla de las 4 nobles verdades que nos dicen cuál es el sufrimiento. Existe sufrimiento, la primera. La causa de ese sufrimiento sería la segunda. Perdón.
la cesación del sufrimiento, la tercera, y el camino para conseguir que cese ese sufrimiento, la cuarta. Y dentro de esa cuarta noble verdad, su cuarto hecho, está lo que se llama el octuple noble sentido. Todo esto lo hemos leído en libros, que es el modo de acceso, pues que recordemos, ninguno recordamos haber estado cuando Buda hablaba de estas cosas, por lo tanto, y lo mismo con Jesús, pero hemos leído en libros, hemos conocido estas cosas. Quizá hayamos oído o escuchado a alguien que nos haya dado una interpretación de esto, subjetiva, la hemos aceptado en algunas cosas, en otras, etc. O a lo mejor alguien nos hemos puesto a reflexionar o a intuir, que no es lo mismo. Se puede intuir mientras reflexionas siempre que la mente esté suficientemente atenta y entonces crea unos vacíos entre pensamiento y pensamiento por donde se cuela la intuición. Pero mientras estamos pensando, no intuimos. Estamos como repitiendo, quizá intuiciones que hemos comprendido en el pasado y nos sirven mientras estamos pensando. Pero cuando pensamos, la mente echa mano del archivo del pasado. Por lo tanto, nos basamos en la memoria, aunque creamos que son cosas interesantísimas y que parecen nuevas. Repito, siempre que estamos pensando, estamos echando al archivo a un pasado, quizá personal o a veces hasta el pasado inconsciente, colectivo. Pero cuando estamos dejando de pensar, pero despiertos, atentos, entonces puede funcionar la intuición. Aprovecho de decir, aunque sea unos segundos, decir que en el momento que funciona la intuición se manifiesta la creatividad, la creación o la creatividad. Antes no. Pueden parecer cosas creativas, pero el mundo está lleno de cosas novedosas, creativas, pero que son repetición. Repetición de algo. La verdadera creatividad es nueva, no se basa nunca en el pasado, es espontánea, es totalmente nueva. Es una apertura, pero algo que no está por debajo, sino que está por arriba. Esto es muy importante por muchos motivos que os podéis imaginar. Entonces, de esas cuatro nobles verdades, de ese noble octuple sendero que nos habla de aspectos éticos, como el hablar correctamente, el hablar bien, actitud adecuada, medios honestos de vida, o de un camino de trabajo interior como es el esfuerzo, la atención y la concentración. Todo esto requiere matización porque el lenguaje sabéis que es ambiguo y no entendemos todos lo mismo. Por atención puede haber muchas diferentes interpretaciones de la palabra atención, concentración, esfuerzo, etc. Y todas estas cosas se pueden interpretar de manera diferente. Yo no soy quien para interpretar lo que en el fondo quiso decir exactamente Buda para aquel tipo de personas a las que se dirigía en aquel momento. Lo único que puedo hacer hasta donde alcanzo es lo que mi intuición me permite, y no solo por lo que me han transmitido otros, sino por la interpretación de eso que en libros o personas o en mi propio intento de mirar por mí mismo he podido conseguir. De tal manera que una de las cosas básicas, aunque vayamos matizando del mensaje de Buda que más me llama la atención y que es atemporal, que es de validez para todas las épocas y para todas las culturas, es, por un lado, esa atención que estamos hablando desde el siglo pasado cada vez más, y espero que no solo sea hablar, sino también vivir y practicar, pero que no es nuevo, porque ya de ello hablaba Buda. Buda hablaba, vamos a ver si la memoria no me falla, pues no lo tengo escrito por aquí, que había que observarlo todo con atención, que la vida estaba por doquier, en todas las partes, que la vida estaba en el aire, estaba en el mar, estaba en los bosques, en el fragor de las ciudades, y que aquí había que observarlo todo con suave atención y sencillez, más allá del placer de los sentidos y de las, digamos, de las ideas, de los espejismos que creamos interiormente, aproximadamente. El caso es que la síntesis de esto es que también, aparte de que pudiera implicar disciplinas, estaba hablando de una atención serena, una atención dirigida hacia todo, hacia lo de fuera, hacia lo de dentro. Cuando decimos todo,
no solo es lo que entra por los sentidos, sino también por lo que observamos interiormente. Entonces, en esta frase, que podemos encontrar en libros y que conoceréis, está hablando de esa serena atención que cuando se va practicando lleva a esa serena expectación. Esa serena expectación como silencio interior que nos permite en cualquier instante de nuestra vida, trabajando, descansando, andando, corriendo o simplemente tumbados o hablando lo que sea, pues estar observando, estar percibiendo, estar ahondando, profundizando para comprender más, cada vez más lo que allí sucede, lo que nos viene, lo que nos llega. De tal manera que esto va más allá de las meditaciones que pueden ser muchas veces buenas, válidas y necesarias para muchas personas, donde cerrando los ojos durante unos minutos se medita según una estructura, una de las infinitas estructuras sobre las cuales se puede asentar una meditación. Entonces, además de esto, para las personas, y hay mucha gente que le puede ir bien meditar, mucha gente en el mundo, como mucha gente le podría ir bien relajarse, aprender a relajarse, pero también se nos habla para que cada vez más personas, no todo el mundo lo puede hacer, puedan ir viviendo y observando, mirando con atención lo que sea. Y cuando lo hacemos así, si lo hacemos bien y no estamos confundidos, entonces la mente descansa. La mente que no para las 24 horas del día, descansa, empieza a descansar, quizá en intervalos breves de tiempo, que luego se van ampliando cada vez más. Y al descansar no me refiero que te desconectas y pierdes, sino me refiero que te desconectas del proceso automático de la propia mente, que es como un autómata, como otro ser intruso que se pone a pensar. De tal manera que cuando la mente descansa en el sentido que digo y permaneces atento, lúcido, pues entonces quizá al pronto no viene nada, pero cuando esto se va practicando más y más, va desarrollándose esa cualidad que llamamos atención, que es otra palabra como toda es ambigua y que se puede interpretar y deformar todo lo que se quiera. Y entonces empiezas a ir comprendiendo, ahondando, aprofundizando. Quizá cuando se dice dentro del noble autopresentero, dentro de las clasificaciones, que primero está la atención y luego está la concentración, pues quizá cuando he leído lo que se dice que dijo Buda de la atención, está incluido esto que os estoy diciendo, una atención a todo. Muchos budistas, y no solo budistas, pues aconsejan prestar atención a la respiración. Y eso en algún momento lo habremos hecho todos, o quizá en el futuro lo podemos hacer en algún momento. No me estoy refiriendo al pranayama, de estar ahí, dale que dale, con determinados ritmos respiratorios, estar fijo en la respiración, sino en algún momento, aunque sea unos segundos, estar consciente de la respiración. Seguro que a mucha gente eso le podría ayudar, observando por poco tiempo, porque entonces la mente, si pasa el tiempo, empieza a distraerse, ya que es algo aburrido, es algo monótono. Pero fijarte en la respiración y observar que sin tú querer viene y va, entra y sale, inspiración, expiración, puede ser algo que en algún momento, aunque solo sea para relajarte y relajarte abdominalmente de las tensiones que en un momento vives, pues puede ser aconsejado. Puede ser una forma entre infinitas formas de prestar atención a algo, de fuera, en este caso de dentro. Pero también se dice que la atención tendría que ser a todo, observar todo. Hacia adentro en los fenómenos fisiológicos, los fenómenos emocionales, las vivencias emocionales, pueden ser emociones, sentimientos, deseos, estados de ánimo. La mente, la película de la mente, bueno, la infinidad de películas que hay en nuestra mente, a veces entremezcladas entre sí. Esa es la observación atenta hacia nuestro interior. Igual que hacia afuera, casi siempre estamos pensando en lo que entra por los ojos y por los oídos, pero también hay otros sentidos. El caso es que la atención hacia afuera y hacia adentro nos lleva a ir, entre otras cosas, cesando el vaivén de la mente. Y por lo tanto, en la medida que eso ocurre, nos va abriendo la conciencia
para ser capaces, cuando queremos, de ahondar, de profundizar, de intuir, de descubrir la verdad, de lo que sea, desde lo más sencillo hasta lo más filosófico, metafísico o trascendente. Eso ya depende de la capacidad que cada uno tenga. El caso es que parece ser que la atención, después, dentro del mensaje de Buda, se habla de concentración, que sería, según interpreto, si no lo hago mal, como el dirigir esa atención hacia determinados aspectos positivos, profundos, para ahondar en él. Porque es cierto que cuando estamos atentos, que deberíamos de estar a todo lo que está llegando, no a lo que escogemos, sino a lo que llega, hay momentos, más o menos, en que necesitamos aplicar la atención o dirigirla hacia algo determinado. Y en ese momento se le podría llamar concentración. Pero podría ser otro significado de concentración. La concentración es la misma atención dirigida hacia algo, excluyendo lo demás. Y la atención es como esférica, estar en el centro de una esfera y mirar en distintas direcciones, para captar hasta donde alcances lo que está llegando. No lo que tú selecciones, pero en la vida sabéis que necesitamos a veces, no solo laboralmente, sino en nuestra vida cotidiana, seleccionar hacia dónde dirigimos la atención. Hay asuntos que nos reclaman esa atención y, por lo tanto, si es una atención limpia, pura, adecuada, la podemos aplicar durante unos momentos a cualquier asunto. Quizá lo llamemos concentración, los nombres es lo de menos. Tendríamos que aplicar bien los nombres, los términos, porque estamos dentro de un mundo donde la comunicación es hablada, generalmente, pero tendríamos que aprender a ir más allá de las palabras, intuir qué es lo que puede significar alguien o nosotros, o tratar de intuir si nos están entendiendo, hasta donde alcancemos, ¿verdad? Porque esto no acaba nunca. Si con las palabras que utilizamos nos están entendiendo lo que nosotros queremos decir, u otra cosa diferente. Por lo tanto, la concentración se podría ver como una fase previa al desarrollo de la atención o como una fase posterior. Todo depende. Cuando miramos el yoga clásico de Patanjali, nos habla de dharana, dhyana y samadhi, concentración, meditación y contemplación, por este orden, no al revés. Concentración, que es mantener la atención fija en algo. Cuando eso se mantiene durante un tiempo, se convierte, sin alterar el proceso, en meditación. Y esa meditación, cuando llega un momento, la meditación y concentración es dual, sujeto que observa y el objeto observado. Y cuando llega un momento en que deja de ser dual y es lo mismo, se llama contemplación, donde hay una absorción del sujeto en el objeto, del yo en el no yo. De tal manera que fijaos que estas cosas, si empezamos a ver muchas, podemos correr el riesgo de liarnos. De tal manera que, del mismo modo que se habla a veces de que puede ser un mareo para una persona enferma tomar un montón de pastillas, una tragamos, y a veces los médicos dicen que lo ideal sería sintetizar en una sola pues toda esa cantidad de medicamentos por el mareo que eso supone, pues salvando las distancias, pues sería un mareo ir con una hoja por la vida, tanto aprendida como no, de las cosas que tenemos que hacer. Entonces la vida nos exige ser sintéticos. Y si hay algo más sintético, no he encontrado nada más, es la atención. Porque la misma palabra, vivida más y más tiempo, nos va llevando a eso que os decía antes. Cuando no ocurre nada, en lugar de dejarnos llevar pasivamente por las distracciones de la mente, estar abiertos a lo que sea, si es en el campo, al paisaje, si es en una reunión, pues a lo que estamos viendo, escuchando, etc. Y en determinado momento, si es una persona a la que habla, pues dirigir esa atención hacia esa persona, sin perder, en la medida de lo posible, el resto del entorno. Y si luego habla otra persona, la atención tiene que estar a la otra persona. Y si vamos controlando la mente que nos tienta a, por lo que dice la persona o por otras cosas, a distraernos, entonces ahí ya nos salimos. Pero el aprendizaje es estar atento cada vez más y más hacia aquello que seleccionamos. Y también aquello de la vida
que parece que no tiene nada, pero que está lleno de una inmensidad, de una inmensa riqueza, que es cualquier cosa que nos rodea. Incluso hasta el espacio vacío, ese espacio que parece vacío, pero que está lleno, no hay nada más lleno, no hay nada vacío, no existe el vacío. El vacío es la ausencia de algo, pero cuando está la ausencia de ese algo, está lleno de otra cosa, aunque sea más sutil, energías en infinidad de grados, de niveles de vibración. Por lo tanto, vacío no existe, igual que la nada tampoco existe. Y de tal manera que en la medida en que miramos con atención, aunque parezca que en el vacío no vamos a encontrar, posiblemente sí que lleguemos a encontrar algo. Entonces esta atención nos lleva a vivir lo que cada vez se habla muchas veces, vivir el presente, ¿verdad? Se está diciendo cada vez más. Por supuesto que en televisión no sale esto, en televisión, como decía José, en este programa que espero que me está apeteciendo verlo más veces. Y lo que me ha servido ver en algún momento este programa es para darme cuenta que desde luego si el Cristo decide reaparecer es que está con él. Si el Cristo decide reaparecer en estos momentos es porque no es el Cristo. Porque es tanto el trabajo que hay que hacer, es tanto lo que hay que limpiar, que sería un desgaste inútil de energía. Cuando miles de personas ven determinadas cosas, pues entretienen otras, quiere decir que no avancemos, quiere decir que hay un trabajo enorme, inmenso, de depuración, de limpieza, antes de que venga alguien y que podamos pues, entenderle algo, de tal manera que en la medida en que estamos viviendo el presente, que no es ir al pasado o al futuro, estamos en un estado que podríamos decir como, no sé, intermedio entre el pasado y el futuro. Y ese estado, la atención nos lleva a eso. En cuanto funciona la mente, ya estamos pasado o futuro. Pero si estamos atentos, estamos en el presente. Y entonces se produce automáticamente, sin que lo decidas, una adaptación. Te adaptas a lo que en ese momento sucede, en lugar de ofrecer resistencia, porque es la mente, los deseos también, quien está ofreciendo resistencia. Entonces, cuando estamos en el presente, estamos intuyendo qué hacer en eso que Buda dijo, a mi entender, el sendero medio, el sendero del filo de la navaja. Si fuéramos por el filo de navaja, nos caemos hacia un lado, hacia otro. Es un filo muy pequeño. La entrada por la puerta angosta, la puerta estrecha, la puerta angosta, distinto la puerta ancha, según palabras de Jesús y de otros cuando hablan de esto. De tal manera que el filo de la navaja, el sendero del medio, no es la media geométrica ni matemática. Es decir, a veces materialmente sí es cierto que decimos no es bueno ni comer mucho ni comer poco, ni tener muchos objetos ni tener pocos, ni dormir mucho ni dormir poco. En parte, hasta cierto punto, esto puede tener sentido y es correcto, porque la experiencia demuestra que comer mucho es malo, antes o después lo pagas, y comer poco también. De tal manera que hay muchas cosas en la vida que, aunque fuera sin saber nada más, buscar ese punto medio, que no es exacto, aproximadamente ya es. Pero, a mi entender, el sendero del medio va más lejos. No es medido mentalmente, porque la mente se equivoca. La mente no tiene esa capacidad, tiene que ser la intuición. Entonces, si estamos abiertos a la intuición, captaremos en un momento hasta donde llegar. Si decir una cosa, decir otra, pues si hablar bajito, hablar alto, no se trata de decir, voy a usar un término medio entre hablar bajito, que no me van a oír, aunque sea suave, porque uno está relajado, o hablar fuerte, donde se va a escapar la agresividad, sino buscar intuitivamente lo que haga falta. A lo mejor gritar, pero si en lugar de gritar con agresividad se grita con atención, yo no lo he hecho, pero bueno, intuyo que podría hacerse, con atención, a lo mejor ese grito es un detonante, es un baldabonazo que puede despertar en algún momento a una persona. Pero si lo hacemos de la mente, seguro que nos equivoquemos y vamos a producir reacciones en contra. Creo que la atención nos va a ir llevando poco a poco a afinar cuál sería ese punto medio.
Y además, esta atención nos lleva a la comprensión. La atención, consiguiendo esa serenidad, ese silencio interior, nos va a llevar a un estado de comprensión, lo cual implica, cuando comprendemos, sin hacer más, que al comprender nos desapegamos de las cosas. Posiblemente, sin hacer deliberadamente esto, seguro que todos, aunque ahora no os acordéis, podréis hacer una lista, no en un instante, sino pensándolo, de la cantidad de cosas de las que os habéis desapegado, no últimamente, sino a lo largo de la vida. Aunque solo sea por crecer en edad físicamente, porque también algo crece la conciencia, pues hay cosas a las que teníamos apego. Y sin que nadie nos dijera qué hacer para hacerlo, nos hemos desprendido, nos hemos desidentificado, si lo entendemos así. Pero deliberadamente, cuando profundizamos, se produce de un modo más profundo, de un modo más elaborado, de un modo más amplio el desapego. Llegar a descubrir que lo permanente es eso que necesitamos prestarle atención, descubrirlo interiormente, que es lo permanente, y que lo demás, por muy placentero que sea, por muy agradable, por mucho que nos sirva, es efímero, aparece y desaparece, que lo tenemos que dejar todo. Tenemos que dejar, no sé si cuando volvamos a reencarnar volveremos a conocer los libros de Alice Bailey o de Krishnamurti, etc. Pero dentro de unos años, unos antes o después, lo tenemos que dejar todo a las personas conocidas. Aunque nos volvamos a conocer, a encontrar, pero será con otros cuerpos, con otra cara. Quizá nos reconozcamos conscientemente, intuitivamente, pero tenemos que dejar todas las personas, todos los bienes que tenemos, esos libros a los que queremos y que cuidamos, todo, prácticamente este cuerpo con el que nos hemos acostumbrado, quizá quejándonos o no, de él. De tal manera que llegar a comprender esto, y vale la pena dedicarle algo, no olvidarlo ningún día, ir desapegándonos, ir desidentificándonos, siempre que vayamos descubriendo el sustituto. El sustituto sería esa energía, esa creencia, esas dimensiones más profundas, que no se trata de estar místicamente en contemplación, sino consciente de ellas, para luego aplicar, aunque los demás aparentemente no se entienden, en nuestra vida cotidiana. A veces tenemos que enfrentarnos con situaciones conflictivas donde aparentemente no podemos decir nada con las personas que nos rodean, pero en el silencio podemos, aunque no produzca efectos, ir transmitiendo ese silencio interior. Y si estamos desapegados, veremos que hay como una especie de escudo invisible, protector, que no nos afecta, porque cuando estamos afectados, la atención ya baja, ya empieza la mente, la parte emocional. Y si estamos protegidos, desidentificados, entonces tenemos más posibilidad de sacar esos potenciales, lo mejor de nosotros mismos. De tal manera que esos elementos que dice Buda de la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Cada uno vamos a decir una, la que incluyamos. Medios honestos de vida. Pues claro, para los budistas lógicamente no incluyen en los modos honestos de vida, por ejemplo, de ganarte la vida, pues matar animales o determinados tipos de actitudes. Pero estar trabajando para contribuir, por poner un ejemplo, a crear armamento que puede destruir en algún momento a los seres humanos, aunque a veces se justifica por lo de la defensa, pues eso ya depende de la subjetividad de las personas. O estar en un trabajo donde lo que estás haciendo está contribuyendo al daño de otras personas, aunque tú no quieras hacerlo, pues son cosas que yo no puedo determinar, porque hay unos límites en la ética a partir de los cuales tiene que ser la intuición personal de cada uno. Entonces, ¿cómo ganarse la vida? A lo mejor uno podría hacer algo que es distinto de lo que hace. Cuando una persona se está ganando la vida y no está haciendo nada, porque hay unas posibilidades de ganar una serie de medios a costa de otros y no merecerlo, pues ahí está creando su propio karma y por lo tanto no es un medio honesto de vida. Y la palabra que también hablaba en el octuple entero, la palabra de lo cual hemos hablado en otras ocasiones, es magia, es sonido. Y con la palabra podemos hacer mucho mal, más mal que con las armas.
destructivas o podemos hacer mucho bien. Y podemos hacer mucho bien no solo por lo que decimos, sino por la propia vibración de lo que decimos. Hoy día parece que se habla muy mal, en general, hablando en general, pero es una asignatura pendiente que con el tiempo, cuando descubramos que más allá del contenido, la propia vibración de la forma de hablar está atrayendo, como mantras, a determinados tipos de entidades débicas y por tanto creando unas condiciones, entonces cuidaremos. Será fundamental en la enseñanza de las escuelas saber lo que se dice, probablemente de la conciencia, y también utilizar el lenguaje adecuadamente. Y así podríamos ir entendiendo una serie de cosas que incluso en lugar de seguirla, ahora estoy haciendo este punto, ahora el otro, sintetizarlas, todas ellas, en esa atención en el cual está incluido el sendero del medio, el desapego, está en la actitud, sea hablada o como acción, o como pensamiento, o como sentimiento, o como aplicación del esfuerzo fundamental. En síntesis, yo creo que si leemos esto, a lo mejor lo que ya sabíamos puede ser como un estímulo. O a lo mejor es la curiosidad de saber qué dijo Buda, o qué dijo este, qué dijo lo otro. Pero es interesante que leamos lo que leamos, a quien leamos, pues intentar leer más hacia adentro. Tratar de eso que leemos, leerlo con profunda atención, tratando de intuir qué quiere decir. A lo mejor hay que volverlo otra vez. O mirar la vida con simple, con serena, con suave atención y tratar de descubrir eso que la vida nos está continuamente relatando, nos está continuamente expresando. De tal manera que, bien, Buda está ahí, como imagino que, si no me equivoco, Jesús hablará esta noche del Festival de Wesak, donde Buda pues aparece como cada año desde que dejó el cuerpo de Siddhartha Gautama con esa promesa de ayudar a la humanidad a conseguir la liberación, y desde ese plano búdico se dice que está descender con ayuda del Cristo y de los maestros y de ir irradiando esa energía que nos eleve. Y es una lástima porque esto va aumentando y si desaprovechamos el ambiente en que nos encontramos y esa oportunidad que no teníamos en el pasado de, con menos tiempo, a base de mucha atención, producir grandes cambios, pues será, a lo mejor decimos, habrá otra oportunidad en otra vida, pero son oportunidades que luego son más pesadas porque se van desperdiciando. Entonces, como digo, para terminar, otras veces, incluyéndome a mí, porque también, por supuesto, tengo que ir aplicándolo, y tengo la suerte de que al hablar a otras personas me lo recuerdo más veces que si no lo pudiera, que decir, vivir en síntesis con la máxima atención que podamos, y por lo tanto iremos encontrando que lo demás viene por añadidura. Gracias. Vamos a empezar la rueda. Esta mañana habíamos empezado por la derecha, ahora empezaremos por la izquierda. Gracias. Bueno, yo quería, en primer lugar, pues darte las gracias por tu conferencia, con la que estoy totalmente de acuerdo. Cuando una persona trata de dar unas ideas y manifestarlas y verbalizarlas, siempre todo el mundo aprende algo. Yo llevo bastantes años en este camino de la meditación y tengo que decirte que siempre he aprendido algo y te agradezco tu aportación porque también he aprendido algo. Hay una cosa de tantas que habéis interesantes y es sobre la palabra. Realmente la palabra tiene mucho poder. No sabemos cuánto quizá, por eso la utilizamos sin pensar la mayoría de las veces. Yo creo que una herramienta importante, que también lo has dicho, es estar consciente del momento presente. Entonces, esa consciencia, desarrollar la consciencia del momento presente, que no es nada fácil, que cada vez, bueno, pues a lo mejor va costando menos percibir ese momento presente, pero dura muy poquito. Bueno, pues gracias a ese momento presente en el que estamos hablando, estamos exteriorizando una forma de sentir o una idea, tratar de
manifestar o elaborar palabras que no hieran a nadie y que en todo momento sean honestas y sinceras. A veces no es fácil, y eso lleva mucho tiempo, al menos para mí. Así que en este momento pues decirte que sí que te agradezco tu intervención y que, bueno, pues pensar en ello y seguiremos desarrollando de la manera de lo posible la correcta palabra como seguro. Gracias. José. Bueno, yo cuando estaba oyendo la conferencia y cuando se hablaba sobre el sendero del medio me ha venido una palabra y es la armonía, entendida como la capacidad de entre dos polaridades o dos opuestos crear un algo que de alguna manera reúne a las dos, ¿no? Entendido como ese sendero del medio que no está ni en una punta ni en un lado de la navaja ni en el otro, ¿no? Y entonces, pues es que luego me ha venido a la cabeza que tengo una armónica aquí. Entonces no sé si me permitís, que me ha venido a la vez de ofreceros una música con la armónica, ¿puede ser? ¿Ves? De alguna manera, como vivenciando en el momento este presente, la capacidad del instrumento de la armónica, además se llama armónica, precisamente porque es que armoniza diferentes notas, y es que, aunque uno no sepa tocar la armónica, yo la armónica toco muy poquitas canciones, pero yo no he aprendido académicamente la armónica, es algo que me surge, ¿no? Y es que, aunque uno no sepa tocar la armónica, es que suena bien siempre, precisamente porque armoniza los sonidos, ¿no? Y es que además se puede tocar la armónica. Suena el sonido cuando uno, con la respiración, emite, pero también cuando aspira. O sea que en ese sentido se está continuamente ofreciendo algo, ¿no? Y bueno, pues os voy a ofrecer una canción que, como no soy una experta en la armónica, voy a tener fallos, pero si me permitís también, pues me voy a permitir hacer algún fallo, proponer hacerlo elegantemente, armónicamente, y pues nada, ahí va. ¿Veis? Es lo que ha surgido y ahora. Gracias. Muy bonito. Te doy. Ay, espera que baje. Te has tirado. Te he tirado. Te he equilibrado. Sí, seguro que sí. Déjame la chuleta. La filosofía védica ya expresaba
que el observador crea a la realidad. Y aquello que los Vedas, en su tiempo, 3000 años antes de nuestra era, ya expresaban diciendo eso, que el observador, la observación, crea a la realidad material,